El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó hoy a la ciudad de Miami para promover la iniciativa de educación del presidente Obama, pero lo que muchos querían saber es si Biden va a buscar o no la presidencia de Estados Unidos. Angie Sandoval nos acompaña con más. Angie. Así es, esta es la segunda visita del vicepresidente al Miami-Dade College en poco más de un año. Su dedicación es conocida, pero sin embargo, el tono de su discurso hoy dejó muchos interrogantes. El vicepresidente Joe Biden hizo oídos sordos hoy a la pregunta si aspirará a la presidencia, pero el tono de su discurso, que fue de promover la educación gratuita, a ayudar a la clase media, dejó a muchos pensativos. Yo, como republicano, que estoy removido de la política interna demócrata, me parece que el vicepresidente se está preparando. El 46% de los estadounidenses tiene una opinión favorable del vicepresidente. El otro 46% opina lo opuesto, según una encuesta revelada hoy. Pero Biden recibe más apoyo que Hillary Clinton, sumergida en el escándalo de sus correos electrónicos. 53% de los norteamericanos no la favorecen. Por un lado, hay personas que están apelando a la política más izquierdista de Bernie Sanders y otras personas que se sienten un poco intimidados, un poco impactados por toda la controversia que se está desatando sobre Hillary Clinton. Sin embargo, algunos estrategas demócratas opinan que Biden debe tomar una decisión pronto. Su mejor virtud es que él está terminando como compañero de una presidencia que los demócratas y muchos independientes ven como muy exitosa, pero él tiene un gran desafío, que es que Hillary Clinton lleva 2 años organizándose. Faltan 5 meses para las primarias en Iowa. Ahora algunos analistas opinan que Biden deberá decidir antes del 1 de octubre y esto es porque 2 semanas después se llevará a cabo el primer debate demócrata. Con Edgardo del Villar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5:04 Centro en Telemundo.